Hola con todos, bienvenidos a la tercera clase del taller de dibujo básico. En esta clase realizaremos una retroalimentación de lo que hemos visto de referente a las direcciones de luz, tomando en cuenta también que en esta clase retomamos un poco lo que era el degradé, ya que esa es la técnica que se utiliza para realizar los ejercicios. En la clase anterior vimos lo que era la luz de frente, luz lateral, la luz inferior, la contraluz y la luz cenital. Partiendo de este ejercicio, vamos a realizar esta retroalimentación. La luz de frente o luz frontal es cuando la luz está situada delante del objeto. Se produce un aplanamiento de las formas, ya que elimina gran parte de las sombras. Una característica de la luz de frente es que la sombra siempre se va a proyectar hacia la parte de atrás del objeto. El objeto no tendrá tantas escalas de grises, tantas tonalidades oscuras, ya que la luz está situada de frente. También el objeto suele tener una escala de gris casi llegando a blanco, en donde estará la luz. También cabe recalcar que hay que tener en cuenta los lápices que usamos. Ya vimos también las escalas de los lápices. Entonces, para la luz lateral es cuando la luz está situada al lado del objeto, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Dependiendo de la luz, siempre se va a proyectar la sombra hacia el lado contrario. La luz aquí está del lado izquierdo, entonces las sombras se proyectan del lado derecho y estas partes tendrán muchas escalas de grises más oscuras. Y también hay que tener en cuenta que la sombra siempre se proyecta, siempre será mucho más extendida, mucho más larga, dependiendo del objeto y de qué tan cerca estará la luz. También en la luz inferior realizamos dos ejercicios, no sé si se pudieron notar, pero en uno tenemos, en el primer ejercicio de esta parte, es que la luz inferior está del todo en la parte de abajo. Entonces la luz siempre se proyecta en la parte de abajo y las sombras se proyectan hacia la parte de arriba del objeto y siempre van a ser un poco más fuertes. En la contraluz tenemos que la luz está situada en la parte de atrás del objeto. Esto significa que el objeto tendrá muchas más sombras en la parte de adelante y va a haber leves luces en los contornos del objeto, así como tenemos en el huevo de contraluz. Hay una gran cantidad de escalas de grises. Si nos podemos dar cuenta, hay tres. La que es bien oscura, la que se encuentra en el borde, luego sigue de una tonalidad casi media, una un poco más clara aquí en el centro, y la que es del todo un poco más clara, denotando la luz, que está en los filos del objeto. Esto depende y varía mucho de qué tan cerca o lejana esté la luz. La sombra también que se produce es muy fuerte en comparación con los otros cuatro ejercicios. Este es el que tiene más escalas de grises oscuras en este objeto. Entonces, seguimos con la luz cenital, que es cuando la luz se encuentra situada en la parte de arriba del objeto, deforma el aspecto del objeto, ya que las sombras se proyectan hacia abajo. Bueno, como este es un objeto plano, no tiene texturas, no se ve tan deforme el objeto, pero si lo realizamos con otro, sí nos podemos dar cuenta. Por eso es importante que en estas clases ustedes experimenten con diferentes objetos, no solo con este, sino para darnos cuenta de cómo se comportan las sombras dependiendo del objeto. Entonces, en la luz cenital, como decía, las sombras se proyectan hacia abajo. También la sombra, cabe recalcar que no se extiende tanto como la luz lateral, sino que estas se realizan al horizontal, se producen al horizontal. Entonces, teniendo en cuenta ya que sabemos todas las características de cada uno de estos objetos, de las direcciones de luz y todo esto, debemos también tener en cuenta que la luz modifica el aspecto de los objetos y que también depende del tipo de luz, ya sea blanca o coloreada, artificial o natural. Por eso debemos experimentar con cualquiera de estas, porque estos diferentes tipos de luz producen diferentes. Por ello, en esta clase vamos a realizar casi el mismo ejercicio, pero con el carboncillo. Vamos a tener listos nuestro lápiz carboncillo, el lápiz blanco, los difuminos
y también las barras de carboncillo. Perdonen si están así todos chiquitos, despedazados, pero es que se me cayeron. Trataremos de que en esta clase estos pedacitos nos funcionen muy bien. También, como les dije, en este ejercicio vamos a ver las direcciones de luz, pero usando el carboncillo y cambiando el objeto. El objeto es este vasito translúcido. Como pueden ver, en este cambia mucho el brillo. Quería mostrarles cómo realizar estos ejercicios, pero con un objeto donde exista mucho más luces. Por eso vamos a usar el lápiz blanco. Vamos a tener en cuenta el uso de este lápiz de Faber-Castell. Vamos a poner en práctica cómo usarlo, cómo hacer que se mezcle con el lápiz carboncillo para que no se vea tan fuerte el color blanco. Entonces vamos a usar este objeto. Voy a tomar fotografías de él para de esta manera nosotros tener una imagen de referencia de cómo vamos a realizar las diferentes direcciones de luz. Bien, empezando con el primer ejercicio, tenemos boceteado ya el objeto en el espacio. Este sería el ejercicio de luz de frente. Entonces vamos a ver un poco qué significan estas líneas, ¿no? Estas líneas en el objeto. Nosotros cuando vamos a realizar cualquier tipo de objeto en cualquier espacio, cuando digo espacio me refiero al lugar donde lo vamos a realizar, ya sea en vivo o con fotografías. Creo que resulta mucho mejor las directrices en una fotografía que en vivo, porque en vivo tenemos que imaginarlo. Estas directrices son las que nos permiten saber por dónde empezar a dibujar este objeto. Es decir, que nosotros ya debemos tener una vista, como quien dice, configurada de acuerdo al objeto. Si nosotros vemos un vaso enfrente de nosotros, podemos trazar una línea en cada parte del objeto, ya sean en sus bordes, en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde nosotros veamos que este objeto, porque si nos damos cuenta, tiene partes iguales. Si nosotros dividimos el vaso por la mitad, estas partes son iguales, entonces trazamos directrices donde finaliza la parte de arriba del vaso, donde finaliza en sus laterales. Si ven, aquí he tratado de realizar líneas de la parte de arriba, de los lados, si ven, de los lados, de la parte de abajo. Entonces todas estas líneas son las que ya están dibujadas aquí, que me permitirán saber cómo ir dibujando el objeto. Esto pasa cuando los objetos son un poco geométricos y constan de las mismas partes. Para entender un poco mejor, yo les voy a dejar unas imágenes donde voy a trazar estas directrices y les dejaré notitas de cómo entenderlo si no se me entendió muy bien en la explicación. Entonces hay que tener en cuenta si pueden, practiquen con cualquier tipo de objeto, con un vaso, con cualquiera, donde nos permita realizar estas directrices y entender el objeto en el lugar. Esto también lo veremos más adelante con el punto de fusión, pero para no confundirlos, por ahora tracemos estas directrices. Y esta barra, era la que les quería comentar en la primerita clase donde presentaba los materiales, que se llama carbón de sauce. Este de aquí es para realizar bocetos. Mire, realicé fuerte, lo borro y no quedan marcas. Esta barrita es para realizar bocetos, pero yo lo estaba haciendo con el lápiz carboncillo bien bajito. Entonces ya tenemos boceteada la luz de frente. Entonces vamos a proceder a realizar las direcciones de luz, pero con el carboncillo. Aquí es mucho más rápido y también resulta que es un poco diferente el método en el que se realiza. Para empezar como quien dice, a pintarlo mucho mejor, voy a borrar las directrices porque me pueden dañar el trabajo. Las directrices solo son como para guiarnos, para poder dibujar bien el objeto. Entonces vamos borrando. Yo aquí, ya viéndolo bien al dibujo, el borde del vaso del lado derecho está muy circular. Entonces voy a borrarlo un poco y voy a tratar de acomodarlo mejor
porque un error que yo cometía mucho con respecto a los objetos con los vasos en las partes de arriba es que lo dibujaba muy entrecortado, entonces no es del todo así. Entonces, para realizar este objeto parto con el color base con una barra de carboncillo usando la parte lateral, realizando un degradado de claro a oscuro. Entonces estoy viendo las tonalidades medias usando el carboncillo. Realmente no importa aquí, creo, la fuerza que tanto hagamos, tampoco vamos a sentar tanto el lápiz o la barra, pero creo que realmente no importa porque tenemos el borrador moldeable. Entonces si nos pasamos un poco de la raya con las tonalidades oscuras, no importa, tenemos el borrador, podemos arreglarlo. No importa si nos equivocamos, porque yo también suelo equivocarme mucho. Entonces nos vamos dando cuenta que en referencia con la imagen vamos viendo las tonalidades, las escalas de grises de la imagen, y vamos a ir tratando. En el filo de aquí esta parte es un poco más oscura porque la luz es de frente, el objeto no es de vidrio, es como un plástico translúcido, entonces las luces se reflejan mucho más. Y también cabe recalcar que aquí las luces, a pesar de que hemos hablado que la luz de frente se proyecta las luces hacia atrás, cuando es un objeto de vidrio en realidad es mucho más difícil entender las luces porque se reflejan muchas cosas. Yo he tratado de realizar este ejercicio con un papel de seda en la parte de atrás para que no se refleje tanto lo del exterior, porque aquí en los vasos de vidrio se puede ver lo que tenemos en la parte de atrás del objeto, entonces es mucho más difícil. Aquí, como les comentaba, estoy viendo las luces del objeto, donde hay luces, y voy borrando con el borrador moldeable. Por ejemplo, aquí hay luces, borro con el borrador, voy moldeándolo al tamaño de luz que quiero y voy borrando, y aquí vamos a empezar a usar el lápiz blanco. Vamos dándonos cuenta, pongo un poco de lápiz blanco y difumino. No coloreemos y dejemos ahí porque se ve muy tosco. Pongamos un poquito de color y difuminemos con el dedito, difuminemos. Tratemos de hacer que este blanco se vaya mezclando un poco con el carboncillo, obvio dándonos cuenta en el objeto de dónde están las luces. Tampoco hay que usar mucho del color blanco, solamente es donde en realidad se vea la tonalidad de blanca, o sea el brillo, y se dan cuenta que si vamos poniendo el color blanco, el brillo, la luz, va agarrando forma el objeto, porque si ponemos todo con carboncillo, como que en realidad no se entiende tan bien. Entonces, colocando los brillos se va a entender mucho mejor el objeto. Ahí los bordes son mucho más claros. Si ustedes gustan las imágenes que les voy a dejar, pueden convertirlas en blanco y negro, porque ahí, como dije en la clase anterior, en blanco y negro a veces se recomienda trabajar porque ahí se pueden ver mucho mejor las escalas de grises que con una imagen a color. En estas partes tiene un ligero blanco. Miren cómo hago ligero y así muy despacito el lápiz. Muy suave, muy despacio. Y ahí va agarrando forma el objeto. Vamos difuminando un poquito con el dedo. Y así es como queda el objeto de luz de frente. Y recordándoles que también la luz se proyecta hacia la parte de atrás del objeto. Entonces usamos este lápiz blanco y por consiguiente vamos a realizar la sombra. Entonces la sombra del objeto, como dijimos, siempre se proyecta en la parte de atrás cuando es la luz de frente. Entonces vamos dándonos cuenta de que en los bordecitos del objeto siempre va a ser mucho más oscuro. Con la barra es mucho más rápido. Yo les recomiendo que usen la barra para realizar sombras porque es mucho más rápido. En la sombra siempre se nos lleva mucho más tiempo. Entonces nos vamos dando cuenta, usamos el lápiz si queremos llegar a partes donde es más difícil que la barra llegue al ser muy grande, y vamos realizando esto para entender mejor el espacio. ¿Sí ven?
con un degradado muy suave alrededor y la sombra siempre es mucho más fuerte. Bien, en este ejercicio vamos a realizar lo que es la luz lateral. También he trazado las directrices, esperando que se haya entendido un poco en lo que es la directriz, para poder retratar un objeto en vivo o en una imagen. Bien, entonces en la luz lateral tenemos que la luz es cuando viene de lado, ya lo hemos explicado. Entonces en este objeto vamos a hacer que la luz esté del lado derecho. Entonces vamos a borrar las directrices como mencioné para que no dañen el dibujo y las sombras que vamos a realizar. Entonces las vamos a borrar. Asimismo, aplicando todo lo que vimos del sombreado en la luz frontal, vamos a hacer el mismo procedimiento, un degradé de claro a oscuro. Realizo con la barra, que es mucho más rápido, muy suavecito. Lo difuminamos con el dedo, teniendo un color base del objeto. Ya con el lápiz vamos a ir sombreando las partes más oscuras. El filo del objeto que está un poco oscuro, y como dije, no importa si se nos va la mano, tenemos una gran herramienta que es el borrador moldeable. Nos vamos dando cuenta de las partes oscuras del objeto, y como dije, aquí también es difícil entender la luz en los objetos que son translúcidos, porque existe esto de que se refleja hacia el otro lado, se refleja lo que hay atrás. Entonces ya con el difumino, yo recomiendo que en este objeto usemos mucho el difumino. Vamos coloreando las sombras. No importa si está muy oscuro el objeto, ya después lo podemos ir bajando la tonalidad. Ahí lo digo, con el borrador estoy sacando donde se encuentra la luz. Si se me pasó un poquito la mano, lo hago con el lápiz. Voy sacando brillo en los filos del vaso y empiezo a usar el lápiz blanco. Como dije, vamos coloreando y difuminando con el dedito, para haciendo que el blanco se mezcle con el lápiz carboncillo. Me doy cuenta de que hay pequeños rayos de luz. Puedo ir alternando los dos colores, el carboncillo con el lápiz blanco. En estas partes hay luz. Si ven que voy mezclando de los dos para que se vayan fusionando. En la base del objeto también es muy importante que hagamos esta distinción. Si ven que ya va agarrando forma el objeto, ahí va agarrando ya forma, y empezamos con la sombra. Como dije, la luz se encuentra del lado derecho, la sombra se va a proyectar hacia el lado izquierdo. Entonces con la barra del carboncillo me ayudo, así tal cual, hacia lo lateral. Ocupa mucho más espacio, mucho más, es mucho más cubriente, por decirlo así. Nos vamos dando cuenta de que en la base del objeto siempre va a haber una oscuridad. Entonces yo recomiendo que de una vayamos trazando tal cual como lo estoy haciendo, así por donde termina la sombra. En esta parte de la sombra es mucho más oscura, por eso ven que lo estoy asentando bastante la barra y voy difuminando, voy realizando un degradado así, de tal manera en la que se puedan fusionar bien las tonalidades. Si queremos llegar a una esquina y la barra no nos lo permite tanto, usamos el lápiz carboncillo.
Bien, así ya estoy haciendo incluso hacia afuera para que se vea muy bien el objeto en el espacio. Voy usando el dedito, aplicando mucho más fuerza en el dedo en las partes que son mucho más oscuras, como en el borde del vaso. Así, si pueden ver, ya se va mezclando. Lo importante ahora es que sepamos las direcciones de luz. Eso es lo más importante. Ya después vamos en las clases que vienen, ya vamos a ir empezando viendo un poco más la técnica de composición del objeto. Igual con práctica todo se puede. Entonces vamos sacando partes muy oscuras con el borrador. Y así es como queda la luz lateral. Seguimos borrando un poquito, por si se nos pasó. Y bien, así es como queda el ejercicio. La luz se proyecta hacia un lado, hacia el lado contrario de la luz. Bien, en este ejercicio vamos a realizar la contraluz. También he trazado las directrices en este objeto. Espero que cada vez se vaya entendiendo un poco mejor lo que es la directriz. Y bien, vamos a borrar las líneas, tal cual lo hemos estado haciendo en ejercicios anteriores. Como les mencionaba, estas directrices es para guiarnos un poco, para realizar bien el objeto, para entenderlo un poco mejor. Igual les dejaré las imágenes para que se vayan guiando un poco de cómo para dibujarlo bien, de tal manera que también las sombras nos queden bien. Bien, entonces como dijimos, la contraluz es cuando la luz se encuentra en la parte de atrás del objeto. Y aquí es muy curioso porque el objeto, al ser translúcido, puede que la luz se pueda ver a través del vaso. Entonces, al principio no quería realizar, o sea, mostrar la luz como tal, pero sería hacer trampa. Entonces vamos a tratar de que se vea la propia luz, la fuente de luz, a través de este objeto, tal cual se puede ver en la imagen. Entonces asimismo realizamos un color base con la barra del carboncillo, muy suave, muy ligero. Vamos realizando el color base y lo vamos a ir difuminando con el dedito para obtener este color base y posteriormente ir metiendo mucho más las sombras. Entonces, usando el carboncillo ya le vamos a ir dando forma al objeto, le vamos a ir dando volumen, nos vamos a ir dando cuenta de las partes más oscuras, de las partes más claras. Y un dato característico que les mencioné al principio de la clase, en la clase anterior, es que la contraluz, la parte delantera siempre va a tener la oscuridad, pero como dije aquí es curioso porque el objeto, al ser translúcido, esta parte característica de la dirección de luz no va a ser así. Entonces ya ahí le voy dando forma y voy difuminando con el difumino, obteniendo estas partes más claras, más oscuras. Entonces vamos a ir difuminando. Y en el objeto nos ha quedado así, pero vamos a ir sacando las luces. Donde veamos luces vamos pasando el borrador. En esta parte veo mucho más luz. Vamos a ir moldeando el borrador al tamaño de luz
que quiero, voy a ir borrando, voy a ir sacando. Si se nos pasó en cambio la mano, podemos otra vez usar el carboncillo. Entonces ahí ya voy colocando las luces, voy colocando más sombras. Podemos irnos alternando así, viendo la imagen de referencia que hay más luz, lo difumino, pongo más oscuro. Todo es cuestión de cómo nos las ingeniamos en realidad. Voy viendo las partes más claras, voy sombreando. Si vemos que no nos gusta cómo nos quedó, volvemos a borrar, no importa. La cuestión aquí es entenderlo o hacer en sí mismo varios objetos e ir practicando. En esta parte hay más luz, voy colocando luz, voy difuminando y como les dije, voy a hacer que de tal manera el objeto que se refleja, la luz, la fuente de luz que se refleja a través del vaso, pues vamos a dibujarla a ver qué tal queda. Realmente no estaba bien segura de si iba a quedar bien, pero creo que quedó aceptable. Vamos a ir difuminando. Entonces en esta parte de aquí vamos a seguir difuminando. Vamos a darnos cuenta de las partes más claras para ir sombreando. Si ven en esa parte central hay luz. Y bien, como mencionaba, aquí va la dirección de luz. La luz como tal. Entonces vamos aplicando, como es una luz muy fuerte, vamos a tratar de asentar muy bien el lápiz blanco. Despacio. Por eso también como practicamos también los trazos, aquí también nos puede servir. Si se dan cuenta, yo hago trazos circulares, es mi preferencia. Entonces vamos a ir coloreando y vamos a ir realizando y vamos a ir difuminando con el dedo o con el difumino, aunque como es lápiz blanco yo recomiendo el dedo antes que el difumino, porque los difuminos pueden tener ya el carboncillo, entonces se nos puede mezclar un poco. Entonces recomiendo que las luces sea con el dedo. Entonces aquí también, como dije, voy a ir dibujando la fuente de luz, la luz como tal en el objeto, porque al ser translúcido, como dije, se refleja. Entonces aquí va a haber como quien dice, un pequeño problemilla, porque la luz se encuentra detrás del objeto. Entonces tenemos que crear ese efecto de que en realidad está de la parte de atrás del objeto y no está enfrente. Entonces, ¿cómo se realiza este efecto? Sombreando. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí ya realizo como un poquito más degradado, porque no voy a dibujar todo el foco como tal, sino solamente la parte en la que se refleja en el vaso. Entonces hay que tener en cuenta que este objeto también no tiene que quedar tan ensimismado, sino que se debe de crear un efecto de degradé alrededor del objeto mismo, porque es lo que la luz hace. Si podemos nosotros observar un foco como tal, la luz que desprende el foco y también las pequeñas partes de esa misma luz que se van extendiendo y se van degradando en el espacio. Entonces ese es el efecto que estoy tratando de darle aquí. Entonces ahí vamos realizando la formita del foco. Voy a ir degradando y mezclando con el color blanco para que no se vea tan fuerte el color. Sigo dándole forma al vaso. Sigo colocando luces. Y aquí es como les digo. Para entender que el objeto está atrás, le vamos a volver a pasar a los bordes del vaso para crear ese efecto de que en serio la luz está en la parte de atrás.
Sigo colocando sombras donde creemos que va mucho más y vamos a proyectar la sombra hacia la parte de adelante. Porque en sí la sombra sí se proyectó hacia la parte de adelante. Vamos generando un degradado. Y así es como va quedando este ejercicio. Vamos a ir degradando con el dedito y como hemos estado haciendo en ejercicios anteriores, usamos la misma barra muy suavecito para crear un degradé de la sombra mismo en el espacio. Difuminamos con el dedito. Y bien, así es como va quedando la sombra del contraluz y así es como queda este ejercicio. Si colocamos sombra así, se ve mucho mejor. No se ve la sombra tan entrecortada. Y así es como queda el ejercicio de contraluz en carboncillo. Bien, en este ejercicio veremos lo que es la luz inferior. He trazado el dibujo, por eso se ve muy grueso con la barra de sauce, por eso se ve muy grueso. También tracé lo que es las directrices y aquí cabe recalcar que al ser la luz inferior realicé la fotografía desde otra perspectiva, entonces por eso la parte de abajo del objeto no se extiende tanto en comparación con los otros ejercicios. Vamos a ir borrando las líneas guías para empezar a hacer el ejercicio. Como pueden ver, las líneas están muy gruesas y eso también para mostrar un poco las diferencias, ¿no?, que hay entre la barra de sauce, que es muy gruesa, entonces no se puede realizar un objeto pequeño y colocar detalles porque se ve muy grueso. Entonces yo preferiría hacerlo con el carboncillo, el boceto así muy bajito, que no queda tan mal. Aquí ya estoy colocando el color base en el objeto. Voy a ir realizando el degradado del color base del objeto. De tal manera que ya quede listo para realizar las diferentes escalas de grises. Entonces ya vamos a empezar a realizar. Ya que la luz aquí, como dije, es inferior, significa que en teoría las luces se reflejan hacia arriba del objeto. Pero, como hemos venido diciendo, al ser un objeto translúcido, estas características varían. Por eso era muy importante, quería mostrarles cómo se comportan las luces y sombras en un objeto translúcido, ya sea el vidrio o en plástico. Porque no vaya a ser el momento en el que ustedes quieran hacer con uno y dicen, pero aquí la luz inferior en realidad no está, la sombra no se proyecta hacia arriba, más bien hay mucho más luces en la parte de arriba. Es porque aquí la luz varía. Entonces con el borrador moldeable voy sacando luces en el objeto, voy a ir dándole forma donde veo mucho más luz, voy moldeando, voy sacando, voy quitando y poniendo también. Y con el lápiz blanco ya voy realizando las zonas de luz, ¿no? Y con el dedito voy difuminando. Aquí hay luz, coloco un poquito de luz. Aquí la luz es mucho más fuerte, entonces voy difuminando. Aquí la luz es más fuerte, obviamente, porque la luz viene de la parte de abajo, va a ser mucho más fuerte la luz aquí. Me voy dando cuenta en partes que es mucho más oscura, entonces voy colocando mucho más carboncillo en esa parte.
filo también del vaso es con una luz. Entonces voy haciendo y voy difuminando que se mezcle con el carboncillo. Siempre cuando hacemos el blanco tratemos eso, de que se mezcle con el carboncillo. Así no se ve tan notorio. Seguimos colocando luces si se necesita. Esta parte es mucho más clara, entonces vamos a ir haciendo mucho más claro. Y bien, la sombra se proyecta casi hacia la parte de atrás del objeto, hacia la parte de atrás del lado derecho. También hay del lado izquierdo, pero es suavecita, es muy ligera. Entonces, como he venido haciendo, la sombra con la barra de carboncillo, ya que ocupa mucho más rápido para realizar la sombra. La sombra se extiende. Usamos siempre la parte lateral, o sea, no lo usemos como normalmente usamos el lápiz, sino que como que acostamos la barra y de esa manera vamos a ir colocando la tonalidad. Se me olvidó mencionar que estaba usando papel craft. Este es papel craft. Pueden comprarlo en A3 o en A4 e ir realizando mucho mejor los ejercicios si es en A4. Y bien, así se proyecta la sombra en las partes de abajo mucho más oscuras, como pueden ver, haciendo un degradé. Y así es como va quedando. Y ponemos más sombra despacito, solo para entender mejor y que quede mucho mejor. Si se dan cuenta, ya cuando colocamos eso se ve mucho mejor. Sin miedo, así pongámoslo, sin miedo. Y bien, así es como queda el ejercicio de la luz inferior. La sombra se proyecta hacia la parte de atrás. En este último ejercicio realizaremos lo que es la luz cenital. También he trazado las directrices. La luz cenital es cuando la luz proviene de la parte de arriba del objeto y en la parte de abajo se proyectan las sombras. Entonces veamos cómo se comporta esta dirección de luz en este vaso. Borramos las directrices. Yo realmente en esta parte borro con el blanco porque es mucho más rápido. El moldeable es como para sacar luces, cosas así. Entonces colocamos el color base, la tonalidad base, siempre digo color, la tonalidad base con la barra del carboncillo usando el lateral y vamos a ir pasando el dedito como hemos estado haciendo en todos estos ejercicios. Un degradé de claro a oscuro partiendo del color base. Luego vamos subiendo las tonalidades.
Si ustedes quieren realizar la parte, o sea, no usar el lápiz carboncillo en este ejercicio, lo pueden usar. Siempre y cuando teniendo en cuenta, porque bueno, como yo lo estoy realizando en una 4, el dibujo por ende es más pequeño, entonces los detalles son pequeños, y con la barra, que es un poco gruesa, no podría en realidad. La barra se recomienda ya cuando hacemos dibujos en gran escala, muchos más grandes, como los que vamos a hacer en clases que vienen. Vamos a tratar de trabajar en formatos un poco más grandes, como en pliego y cosas así. Y bien, ya estoy colocando las tonalidades oscuras con el difumino o el dedito. Bien, ahí vamos entendiendo mucho mejor el dibujo. Con el moldeable vamos a ir sacando las luces donde creemos que es o donde se nos pasó la mano, colocando las tonalidades oscuras. Con el lápiz blanco procedemos a colocar las luces. En esta parte es una luz, la luz proviene de la parte de arriba, ya va agarrando forma el objeto. Siempre haciendo que se mezclen los colores. Ven que a pesar de que la luz proviene de arriba, la parte de abajo no va a estar del todo oscura. Igual va a tener luz, ya que el objeto es translúcido. Quizá no luces tan fuertes, pero sí va a tener luces. Y en esta parte sí hay una luz un poco más fuerte, entonces por eso voy realizando un degradé. Y aquí ya voy realizando la sombra. La sombra se proyecta hacia adelante. Nos damos cuenta de las partes más oscuras de la sombra y de las más claras. Como dije, si ven que al ser translúcido la sombra se puede notar a través del vaso. Por eso también sombreo la parte del objeto. Vamos a ir difuminando. Sigo colocando luces donde podría ir. Voy marcando y difuminando. Sigo sombreando. Y bien, así es como queda este ejercicio de la luz cenital. Y bien, hasta aquí ya hemos realizado este ejercicio con carboncillo sobre el vaso. Tenemos la luz de frente, la luz lateral, lo que es la contraluz, también la luz inferior y por último la luz cenital. Hasta aquí esperemos que se haya logrado entender lo que son las direcciones de luz
teniendo como referente diferentes objetos. También porque esto nos va a servir en las clases que se vienen. Ya en las próximas no veremos lo que es la dirección de luz, así que es importante que hayamos entendido hasta aquí cómo se comportan dependiendo de los objetos y que vayan practicando con otros, no solamente con el huevo o con el vaso, que son los ejercicios que hemos visto. También ya teniendo en cuenta que estos dos objetos son muy diferentes. El vasito posee mucho más luz, a diferencia que del huevo. Si nos podemos dar cuenta, en el vaso va a existir mucho más brillo que en cualquier otro objeto liso, donde no se refleje nada como el huevo. Entonces hasta aquí esperemos que se haya entendido la clase, ya que en las próximas veremos más a profundidad de esto.